Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos, su palabra escucharás. Mensaje de esperanza Y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos, su palabra escucharás. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Saludos hermanos y hermanas de la voz de Dios. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar o de su carro, tal vez del trabajo, o quizás en este momento de silencio en el que hoy decidieron escucharnos. Esto es La Voz de Dios con su servidora Marianela Núñez en un espacio donde buscamos escuchar a Dios a través de la historia, a través de la fe y a través de la vida concreta de nuestro pueblo. Hoy quiero comenzar el programa de una manera diferente. Hoy quiero que me escuchen como si estuviera hablando con ustedes en la tranquilidad de su hogar o en el espacio de su carro o en donde estén cocinando, en donde se estén encontrando en el día de hoy. Y quiero preguntarte, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? No quiero preguntarte cómo estás por fuera, sino cómo estás por dentro. Tal vez me estás escuchando en tranquilidad, tal vez hay mucho ruido. Tal vez estás cuidando hoy a alguien que está enfermo. Tal vez tú mismo estás cansado. Así que date un minuto para preguntarte hoy cómo estás. Haz como que te estoy escuchando. Y pues por este mismo motivo de esta pregunta, quiero que sepas que hoy vamos a hablar de algo súper especial para nosotros, los cristianos católicos, y algo que no solamente es un lugar. Las apariciones de la Virgen María en Lourdes, Francia. Hoy no hablaremos de Lourdes como un lugar turístico. Hoy hablaremos de Lourdes como un encuentro entre el cielo y el sufrimiento humano, porque Lourdes no comienza con milagros, sino que comienza con una niña pobrecita, enferma y desconocida, y comienza también con una pregunta muy sencilla, y es la siguiente: ¿Dios se acerca también a los que sufren? Y la respuesta de Lourdes es clara. Ella dice que sí. Así que en el año 1858, para que se enteren un poquito del contexto histórico de dónde y cuándo ocurre todo esto, en un pequeño pueblo llamado Lourdes, al sur de Francia, cerca de Pirineos, ocurre toda esta historia de Lourdes, ¿verdad? De esta aparición. Era una época muy difícil porque había mucha pobreza, habían enfermedades y además también había muchas familias que vivían en condiciones extremadamente duras. En este contexto vivía Bernadita Subirors, una adolescente de 14 años, hija de un molinero arruinado y también con una salud muy, muy frágil y una educación súper limitada. Bernadita de verdad no sabía leer muy bien, no conocía nada de teología ni entendía conceptos complejos de la fe. Y es importante decir esto desde el principio, porque Lourdes no se explica desde la inteligencia humana, sino desde la iniciativa de Dios misma. Pues quiero que conozcan un poquito acerca de Bernadita y por qué es tan importante en esta historia. Bernadita era una muchacha sencilla que no buscaba protagonismo ni buscaba mucha atención. De hecho, después de las apariciones, su vida se volvió más difícil, no más fácil para ella, porque fue tan interrogada, fue tan cuestionada, humillada. Imagínense si ustedes tienen este momento de aparición, que todo el mundo quiera saber cómo fue, qué pasó, si es real, si te lo estás inventando. Eso le pasó a Bernardita. Y aún así, ella nunca cambió su testimonio. Ella no decía, la Virgen me dijo esto porque yo soy especial. Ella decía siempre, yo solo repito lo que vi y lo que escuché. Aquí hay ya una enseñanza muy profunda. Dios no elige al fuerte para confundir al débil.
elige al pequeño para recordar al mundo que todo es gracia. A veces recibimos las cosas no porque la merecemos, sino por gracia de Dios. Y hay que aprender a recibir esas gracias, mi hermano y mi hermana que me escucha en el día de hoy. La primera aparición de Lourdes en el comienzo fue realmente alrededor de 1858. En este mes de febrero que estamos iniciando hoy, el día 11, es donde se recuerda, ¿verdad?, esta primera aparición. Y Bernardita fue a recoger leña cerca de una gruta que se llamaba Maciavel. Y este era un lugar muy sucio. Masabiel era un lugar oscuro, era un lugar despreciado. Y allí, en ese lugar que nadie consideraba importante, Bernardita vio a una señora vestida de blanco, con un cinturón azul y con rosas doradas en los pies. Y la señora no habló de inmediato, no dio mensajes largos y no la asustó. Solamente la miró con ternura. Esto de verdad que es un detalle clave en esta historia, porque la Virgen no comienza con palabras, sino que comienza con presencia. A lo largo de 18 apariciones, la Virgen va revelando su mensaje poco a poco. No fue todo de una vez. Lo primero que le pidió a Bernardita fueron 3 cosas fundamentales. La primera fue la oración. La segunda cosa que le pidió fue penitencia y la tercera fue conversión. No le habló de castigos, no le habló de amenazas, solamente le habló de lo que es el corazón humano. Le habló del corazón humano. En una de estas apariciones, la Virgen le pidió algo que aparecía muy extraño, ¿verdad? Que era cavar en la tierra y beber de una fuente. Pero Bernardita obedeció y de allí brotó el manantial que hoy conocemos. Así que esta es la gruta de Lourdes, ¿verdad? Aquí la iglesia nos enseña algo muy importante, que Dios actúa a través de signos humildes para producir frutos grandes. Así que el agua de Lourdes es un signo teológico. El agua de Lourdes no es magia, sino que la iglesia ha sido muy clara en esto. El agua es un signo sacramental, es un signo que nos remite a la limpieza interior y al bautismo. A la confianza total en Dios, mis hermanos. Muchas personas no regresan físicamente sanadas, pero regresan interiormente transformadas. Y aquí es importante decirlo con claridad pastoral. Dios no nos ama menos cuando no hay sanación física. A veces el milagro es la paz. A veces el milagro es la aceptación nuestra. A veces el milagro es la reconciliación. Y pues en la aparición número 16 les cuento, la Virgen finalmente revela su nombre y le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita no entendía qué significaban esas palabras y eso es clave porque ese dogma había sido proclamado solo 4 años antes y esto confirmó para la iglesia la autenticidad de las apariciones. María no se presenta como una protagonista, sino como obra perfecta de Dios. Y Lourdes se convirtió en un lugar especialmente dedicado a los enfermos, no solo a los que buscan curación, sino a los que necesitan ser acompañados. Por eso el 11 de febrero se celebra la Jornada Mundial del Enfermo y Lourdes nos enseña que el sufrimiento no es abandono, sino un lugar de encuentro con nuestro Señor. En este momento quiero guiarte en oración, quiero guiarte en una oración a nuestra Virgen de Lourdes, Madre de los que sufren, y entra hoy en nuestras heridas, entra hoy en nuestro sufrimiento. Hasta ahora hemos hablado del mensaje, del agua, del sufrimiento y de la esperanza, pero quiero detenerme ahora en algo muy importante y que muchas veces no se explica con calma, y son las apariciones de Lourdes que no fueron
solo en un momento, sino que fueron 18 encuentros repartidos en varios meses. Y esto es clave saberlo porque Dios no se reveló de golpe. Dios no permite, ¿verdad?, que ella de repente venga y dé el mensaje, sino que la va conociendo. Y la Virgen se va guiando a Bernardita paso a paso y la va poniendo cómoda con ella, ¿verdad?, en cada una de sus apariciones. Y en las primeras apariciones, la Virgen no se presenta, no da su nombre y no explica quién es. Solo está, solo mira y acompaña. Y esto nos enseña algo muy profundo. Antes de hablar, Dios se hace presente. Luego comienzan los pedidos. Entonces, cuando ella habla de la oración, de la penitencia y de la conversión, estos fueron los pedidos importantes que le hace a Bernardita, Nuestra Señora de Lourdes. No fueron mensajes muy complicados, no fueron discursos largos, sino que fue lo esencial. Y la Virgen también pide que se construya una capilla a la que la gente vaya en procesión. Y es decir, la fe no es solo personal, sino que es comunitaria. Y solo en la aparición número 16, mis hermanos, es cuando la iglesia insiste en saber quién es esta señora. Y María revela su nombre diciéndonos que es la Inmaculada Concepción, no antes y no después, sino en el tiempo justo. ¿Y qué significa esto para ti, para mí que escuchamos hoy, verdad? ¿Qué significa realmente ser la Inmaculada Concepción? Y aquí quiero detenerme un poco más, porque esta frase es profunda y muchas veces se menciona sin explicar. Cuando María nos dice yo soy la Inmaculada Concepción, no está hablando de sí misma como protagonista, sino que está diciendo todo en mí es obra de Dios. La Inmaculada Concepción significa que María se preserva del pecado original por pura gracia y no por mérito propio. Y esto tiene un mensaje muy hermoso para todos nosotros. Dios no espera que estemos perfectos para acercarse. Si esperamos estar perfectos para acercarnos a Jesús, estamos equivocados. Él no nos necesita en perfección. Él quiere que vengamos a preparar el camino. Él prepara el camino antes de que nosotros lleguemos. Y así es que Lourdes no es un lugar de juicio, sino que es un lugar de entera misericordia. Y ustedes que están ahí escuchando, a lo mejor un poco dudosos y preguntándose, ¿y cómo es que la iglesia sabe que esto es verdad? ¿Será verdad? ¿Lo creo o no lo creo? Vamos a ver. Ahora tal vez ustedes digan, ¿cómo sabemos que eso no fue imaginación de la muchachita esa, verdad? ¿Cómo sabemos que la iglesia cree verdaderamente en Lourdes? Y esta es una pregunta muy válida. Como humanos siempre estamos un poco dudosos de esa divinidad y de esa santidad, pero la iglesia no cree automáticamente en las apariciones y es algo que les quiero pues contar hoy, que no es tan fácil para la iglesia, ¿verdad? Hacer una canonización de un santo, hay que investigar mucho, hay que hacer, hay que dar muchas paticas, así como decimos un buen dominicano, para nosotros poder llegar a la canonización o para llegar a creer en estas apariciones y en estos milagros. No solamente pasan porque sí o porque alguien dijo vamos a hacerlo que suceda para que se vea como que es una realidad que no es. Y no es así, mis hermanos. De hecho, al inicio Bernardita fue demasiado interrogada, fue muy duramente interrogada. O sea, era como, no te creemos, pero dinos la historia, ¿verdad? Ella fue cuestionada por sacerdotes, fue cuestionada por médicos que a lo mejor pensaban que estaba loca y por las mismas autoridades civiles, porque no querían, ¿verdad?, que estuviera haciendo un escándalo público de algo que no era verdad. Entonces, durante años se le hizo la vida súper difícil a esta muchachita y la iglesia observó su coherencia, observó su humildad y nunca cambió su versión y no buscó ningún beneficio por ello. Además, siempre evaluaron los frutos, muchas conversiones que vieron, muchas vocaciones, la oración, la caridad, y solo después de un proceso largo y riguroso, la iglesia reconoció oficialmente las apariciones. Y esto es importante decirlo porque nuestra fe de verdad que no es ingenua, es una fe que discierne. Y pues tal vez pienses, eso pasó hace más de 150 años, ¿qué tiene eso que ver conmigo hoy? Pero es mucho, porque Lourdes hoy
sigue siendo uno de los lugares donde más personas enfermas se reúnen en el mundo. Pero lo más impactante es que no es la cantidad de peregrinos que recibe este lugar, sino es el ambiente. En Lourdes los enfermos no estorban, no se esconden, no se ignoran, sino que son el centro. Y eso es profundamente evangélico. Eso de Lourdes les recuerda a la iglesia que el que sufre no está al margen, sino que está en el corazón. Quiero compartirles algo que se escucha mucho en Lourdes. Muchas personas que dicen, no me curé, pero me fui distinto. Y eso también es gracia, porque Lourdes no promete siempre quitar la cruz, no promete que vamos a salir sanados, ¿verdad? Pero promete no cargarla sola, no cargarla solos. Así que también eso es gracia. Ahora quiero que hablemos de algo que está en el corazón de Lourdes y que sigamos profundizando en lo que es la sanación de los enfermos, porque muchas veces cuando escuchamos la palabra sanación, automáticamente nosotros pensamos en milagros espectaculares. También pensamos en alguien que llega en silla de ruedas y se va caminando. Tal vez pensamos en ese diagnóstico que desaparece y aunque eso haya ocurrido, tal vez si reducimos Lourdes solo a eso, nos quedaremos cortos. Lourdes, como les contaba anteriormente, no solamente un lugar donde se promete sanar a todos, sino que es un lugar que promete no dejar solo al que sufre. Y esa diferencia lo cambia todo, cambia toda nuestra perspectiva. ¿Quiénes son los enfermos que van a Lourdes? Quiero que imaginemos juntos a las personas que llegan a Lourdes. No llegan como héroes de fe, llegan cansados, llegan con miedo, llegan con dolor. Hay enfermos terminales, hay personas con cáncer, hay personas con enfermedades degenerativas y personas que saben que no van a curarse y aún así van. ¿Y por qué van? ¿Por qué aún dentro de su sufrimiento y dentro de su enfermedad deciden tomar un viaje tan largo a veces para muchos? Porque el santuario de Lourdes no atrae solamente al que espera un milagro, sino que también atrae al que necesita ser acompañado. Y muchos enfermos dicen algo muy parecido. Dicen, no vine a buscar curarme, sino que vine a buscar la paz. Y eso nos obliga a nosotros a replantearnos qué entendemos nosotros por sanación. La sanación no empieza en Lourdes, sino que empieza, mis hermanos, en el Evangelio. Nosotros sabemos que Jesús es quien sana, pero Él no sana a todos y eso es importante decirlo con honestidad, porque Jesús se detiene ante el enfermo, lo mira, lo toca, lo escucha y muchas veces, antes de sanar el cuerpo, sana el corazón. Y la iglesia, siguiendo a Cristo, nunca ha prometido que todos los enfermos serán curados, pero lo que sí promete es acompañamiento, promete los sacramentos, promete la presencia y promete la esperanza. Y el santuario de Lourdes es una prolongación de esa manera de amar de Jesús. Quiero contarles qué papel juega el agua en la sanación, porque tal vez algunos la ven como una agua mágica, pero el agua de Lourdes no actúa por sí sola, no es mágica por sí sola, no es automática. El agua es un signo visible de una confianza invisible. Escúchenlo bien, el agua es un signo visible de una confianza invisible en nuestro Señor Jesús. Cuando una persona se baña en Lourdes, no me está diciendo, esto me va a curar, pero me está diciendo, me pongo en manos de Dios tal y como estoy. Y ese mismo gesto para muchos enfermos es profundamente liberador, porque por primera vez en mucho tiempo dejan de luchar y comienzan a confiar. ¿Por qué muchos no se sanan físicamente? Algunos preguntarán, ¿pero por qué no los sana a todos? Esta es una de las preguntas más difíciles y más honestas de contestar. ¿Por qué algunos se sanan y otros no? La iglesia nunca ha dado una respuesta simple ante esto porque no existe. Pero sí nos recuerda algo profundamente fundamental, que la fe no es una transacción. Dios no funciona como una máquina de milagros. La sanación física no es señal de mayor fe.
ni la falta de sanación es señal del castigo. Y esto hay que decirlo con mucha claridad porque hay personas que cargan culpas injustas. Dios no hiere, Dios no castiga con enfermedad y Lourdes lo recuerda con fuerza. Quiero hablar ahora de las sanaciones que sí ocurren siempre en Lourdes. La sanación de la soledad, la sanación del miedo, la sanación del abandono. Porque personas que llegan sintiéndose con una carga y se van sintiéndose amadas, se van felices. Personas que llegan llenas de rabia, se van en paz. Personas que llegan desesperadas y se van reconciliadas con Dios. Y eso también es sanación. Eso también es real. Y eso también es profundo. Nuestra Señora de Lourdes no solamente te transforma al enfermo, sino que transforma al que acompaña. Muchos voluntarios dicen, creí que iba a dar y terminé recibiendo. Porque acompañar al enfermo nos enseña a escuchar sin corregir, nos enseña a estar sin huir y nos enseña a amar sin condiciones. Y también eso sana nuestra alma. La sanación en Lourdes no siempre cambia el diagnóstico, pero casi siempre cambia el corazón. Y tal vez este sea el milagro más grande, que el enfermo no se sienta solo, que el dolor no tenga la última palabra, que Dios camine junto al que sufre y que se quede con nosotros en ese acompañamiento que tanto necesitamos. Pero no lo voy a dejar ahí en este programa en el día de hoy, mis hermanos, porque sé que algunos estarán pensando, pero ¿y si yo no puedo llegar ahí? ¿Cómo me hago? A todos ustedes que hoy nos escuchan en la voz de Dios desde la cama de un hospital, quiero dedicarle estas palabras desde la soledad de su hogar o desde cualquier rincón del mundo, con el deseo ferviente de estar en Lourdes. No es tan lejos. Mucha gente piensa que la sanación solo ocurre al sumergirse en las piscinas o al tocar la piedra de la gruta. Pero la verdadera historia de Lourdes nos enseña algo muy, muy distinto. La Virgen no buscó a una persona poderosa en un lugar accesible. Buscó a Bernadette, una joven sencilla, en un lugar apartado y humilde. La sanación no conoce fronteras físicas, mis hermanos que nos escuchan ahí. Para el que sufre la sanación no siempre es la desaparición de la enfermedad. A veces, como les contaba hace unos minutos, la sanación verdadera está en esa paz profunda, la fuerza para seguir adelante y el saber que Dios nos ama en medio de nuestras pruebas. Para el que no puede viajar, quiero decirte hoy, mi hermano, que el agua de Lourdes es solamente un signo, pero la fe es la fuente. Si tú no puedes ir a la gruta va hacia ti a través de la oración. Tu habitación, tu silla de ruedas o tu lugar de descanso se convierten hoy en ese santuario de Lourdes. Recuerda que los ojos de la Virgen no miran el pasaporte ni el billete de avión, sino que miran la sinceridad de tu corazón. Estás presente en cada vela que se enciende y en cada Ave María que suena en la procesión de antorchas. Tu fe te hace estar allí. Si quieres tener la experiencia de la gruta también de manera virtual, si quieres ver cómo es estar ahí, también tenemos disponibles transmisiones en vivo a través del internet. Si tienen acceso al internet, pueden ver 24/7 la gruta en vivo para que puedan conectar visualmente con ese lugar santo. Si les gustaría tener esa experiencia virtual, los invito a tener ese momento de oración. Mientras visitan la gruta de manera virtual, si no se les hace posible llegar a este lugar, como les digo, la importancia no es el lugar en sí, sino la fe que tenemos. Así que no pierdan su fe y sigan en oración conectados con ese Dios que nos ama y con esa Madre que nos arropa con su santo manto de amor. Los invito a orar en este momento por todos los enfermos, porque aunque tal vez tú estés ahí y tengas una enfermedad, hay otros allá que necesitan de tus oraciones, que necesitan de ti hoy también, porque esas oraciones son escuchadas. Vamos a ponernos en oración en este momento por todos los enfermos. Y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy nos acercamos a ti con el corazón abierto y con las manos vacías. Venimos como somos,
con fe, con dudas, con cansancio y con miedo. Hoy queremos presentarte, Señor, a todos los enfermos, a los que están en hospitales, a los que se encuentran en sus casas, a los que están solos recibiendo un diagnóstico, a los que están acompañados, pero que por dentro se sienten incomprendidos. Te presentamos, Señor, a quienes viven con dolor físico constantemente, a quienes reciben tratamientos largos, a quienes han escuchado diagnósticos difíciles, a quienes ya no saben qué más pedirte. Señor Jesús, en este día tú que conoces el sufrimiento humano, tú que tocaste el leproso sin miedo, tú que miraste con amor al enfermo, míranos hoy siempre a nosotros también. Toca, Señor, el cuerpo que duele, pero sobre todo el corazón que se ha cansado de esperar. Y si hoy la sanación es posible, te damos gracias desde ahora. Y si hoy la sanación no llega como esperamos, Señor, danos la gracia de no sentirnos abandonados, de no perder la confianza en ti, Señor, de no cerrar nuestro corazón. Señor Jesús, Padre amado, regálanos la sanación que siempre das, la paz interior, esa paz que no depende del diagnóstico, esa paz que no depende del pronóstico, Señor, esa paz que nace de sabernos amados. Hoy también te presentamos a quienes cuidan a los enfermos, a esas madres cansadas, a los padres preocupados, a los esposos y esposas que acompañan en silencio, a los hijos que sufren al ver sufrir a quienes aman. Dales, Señor, tú la fuerza, dales paciencia, Señor, dales descanso interior y dales palabras cuando hagan falta y silencio cuando sea lo único posible. Señor, enséñanos a acompañar sin huir, sin juzgar, sin exigir. Enséñanos a estar presentes como tú estás presente en cada dolor humano. Hoy ponemos bajo tu mirada a todos los enfermos del cuerpo y del alma, a quienes luchan con la ansiedad, con la depresión, con la soledad, con heridas que no se ven. Jesús, médico divino, entra en nuestras heridas y si no puedes quitarlas hoy, quédate con nosotros dentro de ellas. Confiamos en ti, Señor, no porque todo vaya a salir como queremos, sino porque sabemos que tú no nos abandonas. Y de manera especial, ponemos a los enfermos bajo el amparo maternal de la Virgen María, Madre que entiende el dolor y no se aleja de la cruz, que ella nos cubra con su ternura, que nos ayude a confiar y que nos lleve siempre a ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, con humildad y esperanza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, y hemos llegado a la conclusión de nuestro programa La Voz de Dios. Les recuerdo que les habla su servidora Marianela Núñez desde la Arquidiócesis de Filadelfia, trayéndoles a ustedes un programa especial como todos los domingos y agradeciendo a todos por su sintonía. Les recuerdo también que ahora estamos en Spotify y en Apple Podcast y los invito a escucharnos siempre en esta su emisora. Muchísimas gracias por su sintonía y que Dios les bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza, de amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos, su palabra escucharás. Mensaje de esperanza, De amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos, su palabra escucharás. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.